Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y actualmente formo parte del equipo de biblioteca de la Casa de la Literatura. La presente grabación integra el segundo ciclo de bioensayos que tendrá como finalidad leer y comentar poemas que aborden directamente el tema de la nación en la poesía peruana publicada a lo largo del siglo XX. Como ya he mencionado en otros videos, me propongo básicamente explorar las características principales del modo en que estos poemas imaginan la nación. Y voy a brindar para ello algunos apuntes respecto a la forma, el contenido, el contexto, los planteamientos ideológicos y demás. Sin más preámbulo, voy a presentar el poema del día de hoy. Se trata del Bosque de los Huesos. Ustedes ya pueden verlo en la pantalla. Es un poema de Luis Hernández Camarero. El texto fue publicado en su obra poética completa de 1983, cuya edición, por cierto, estuvo a cargo del sello Punto y Trama. El poema consta de 3 estrofas de verso libre y además se encuentra escrito en un lenguaje que combina referentes tanto de la, entre comillas, muy entre comillas, alta cultura y lo cotidiano coloquial. Ya vamos a ver. A continuación, entonces, daré una lectura y pasaré después a comentar mis impresiones. El bosque de los huesos. Mi país no es Grecia. Y yo, 23, no sé si deba admirar un pasado glorioso que tampoco es pasado. Mi país es pequeño y no se extiende más allá del andar de un cartero en 4 días y a buen tren. Quizás sea que ahora yo aborrezca lo que oteo en las tardes. Mi país, que es la plaza de toros, los museos, jardineros sumisos y las viejas, civilinas amantes de los pobres, muy proclives a hablar de los cardenales, solteros eternos que hay en Roma y jaurías doradas de marocas. Mi país es letreros de cine, gladiadores, la farmacia de turno y tonsurados, un vestirse de sábados de fiesta y familias decentes con un hijo naval. Abatido entre Lima y la Herradura, el rincón Hawái, a 10 kilómetros de la eterna ciudad de los burdeles. Un crepúsculo de Rush cobra banderas, baptisterios barrocos y carcochas. Como el paso senil y el bien amado, ahora llueve una fronda de estiércol y confeti. Solitarios son los actos del poeta, como aquellos del amor y de la muerte. Bien, esa ha sido la lectura de El bosque de los huesos. Repito, la autoría es de Luis Hernández. Bien, comencemos por examinar el primer verso. Mi país no es Grecia. Naturalmente, la mención a Grecia no es una casualidad. Se trata de un país que ha sido designado bajo el enfoque occidental, digamos, como la cuna de la civilización y los más altos avances culturales en la antigüedad clásica. En ese sentido, sostener que nuestro país no es Grecia deja entrever que el país se encuentra alejado de los paradigmas de progreso y prosperidad. Y efectivamente lo que se desarrolla en los próximos versos tiene que ver con un conjunto de imágenes afines al desencanto de lo nacional. En una parte se lee, voy a enfocar aquí, no sé si deba admirar un pasado glorioso. Creo que ese verso propone una desmitificación de la idea de apego incondicional a la historia de la patria. Es decir, se pone en duda aquel mandato cultural que dictamina que como ciudadanos deberíamos nosotros identificarnos, cuando no rendir culto, a la evocación del pasado nacional. Además, me parece interesante que la misma idea de pasado es puesta en jaque. Leemos en una parte, no sé si deba admirar un pasado glorioso que tampoco es pasado. Y de ese modo se sugiere que el país es en buena parte un pasado que no pasa. Me explico, es un país que arrastra consigo aspectos irresueltos desde hace mucho tiempo y que parecen no encontrar solución. Además, los discursos de majestuosidad e imponencia, según los cuales el Perú es un territorio vasto e infinito, son aquí, todos esos discursos son impugnados de alguna forma.
En un pasaje se lee: mi país es pequeño y no se extiende más allá del andar de un cartero en 4 días o en tren. Lejos de saber si lo que se menciona es cierto o no, me interesa destacar que aquí aparece una subjetividad que no está dispuesta a reproducir los mecanismos de identificación entre sujeto y patria. Y resulta interesante que para llevar a cabo esa propuesta, el enunciador lírico apela a la ironía, un recurso que, por cierto, es moneda común en la escritura de Luis Hernández, ¿no? Y desde luego lo que describe con escepticismo y desengaño no está plasmado en un registro furibundo, ¿no? Más bien hay un registro honesto, mordaz, directo, punzante, con cierta gracia incluso. Y pienso que con esos rasgos, Hernández trata de dejar de lado la solemnidad gloriosa que suele impregnar los discursos sobre la nación. De alguna manera, pienso que asume una visión más terrenal con la ironía y desde ahí esboza una crítica muy sutil. Ello de repente nos conduce a pensar que la de Hernández es una poesía que cuestiona los grandes mitos. Desde la primera estrofa, desde que se enuncia mi país no es Grecia, hasta que no, yo no sé si deba admirar un pasado glorioso, creo que esas frases son muy contundentes para derribar esas mitologías de lo que un ciudadano debería ser con respecto a los discursos de su nación. Y con todas estas consideraciones, a lo mejor es legítimo preguntarse cómo podríamos caracterizar entonces el sentido de pertenencia entre sujeto y nación en este poema. Y ante ese interrogante debemos enfatizar primero que el poema empieza señalando mi país no es Grecia. Hay un marcador gramatical, o sea, el mi, que indica posesión. Pero ese lazo es francamente problemático. El enunciador lírico dice mi país, pero desde una postura de orgullo, pero una postura que no es exactamente la de orgullo, ¿no? Todo lo contrario. O sea, transmite una atmósfera de decepción y poca esperanza. Me aventuraría a afirmar que cuando dice mi país, lo hace desde un reconocimiento amargo, con una dosis de ironía incluso. Y tal vez por esta razón el título general del poema sea El bosque de los huesos. Pensemos un momento en esa frase. ¿Qué tipo de imágenes puede convocar a la mente el bosque de los huesos? Desde mi punto de vista, la expresión remite a una imagen de un país en ruinas, ¿no? De un espacio en donde la decadencia se ha instalado. Y es curioso que dentro de ese bosque, por cierto, en declive y en ruinas, aparezca la figura de un artista. Centremos, por ejemplo, nuestra atención hacia el final del texto. Al final, ahí voy a enfocar ahora mismo, dice, solitarios son los actos del poeta. Y creo que ahí se pone de manifiesto que la voz que daba a conocer todos estos aspectos de su relación con el país era, en efecto, un escritor. Y ese detalle es importante porque, en mi opinión, es justamente el quehacer literario el que le permite tomar conciencia de su situación nacional. Si la creación de mundos posibles, pongamos, es un ejercicio de reflexión, creo que la poesía aquí cumple el rol de construir esos otros imaginarios, esos otros modos de posicionarse ante la realidad. Aunque la visión que se sugiere aquí es solitaria, aunque dé cuenta de que el sentido humanitario se ha perdido, lo cierto es que la poesía se muestra como una práctica de cuestionamiento y de lucidez. ¿Acaso por ese motivo es que el dato de que se trata de un poeta aparece al final, como para poder otorgar una conmoción mayor y para poder establecer un giro de lectura al poema? Yo no es solamente una voz que se pronuncia irónicamente frente a las exigencias de identificarse con la nación, sino más bien es una voz poética en su doble acepción, ¿no? Que se reconoce a sí mismo como poeta. Solitarios son los actos del poeta, menciona. Es uno de los poemas más representativos de Luis Hernández y creo que no es para menos. De hecho, el uso de la ironía, así como la
precisión de los versos y el juego con los referentes, las maniobras mismas que hace con el lenguaje, hacen de este poema emblemático en toda esa producción poética. Bueno, ese ha sido el tercer video del segundo ciclo de Poesía y Nación. Espero haber brindado algunos aportes que susciten interés y que al mismo tiempo hagan un llamado a seguir profundizando en este campo. Por el momento me despido en nombre de la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana. Hasta luego.